La Declaración de Derechos de Virginia fue un documento que proclamó que todas las personas tienen derechos naturales y son inherentes. Esto le hizo un llamado a Estados Unidos a independizarse de Gran Bretaña. Falta de manera unánime por la Convención de Delegados de Virginia el 12 de junio de 1776. En este año se inicia proclamando que todos los hombres y mujeres deberían ser libres e independientes, y que tienen unos derechos importantes en los cuales pueden reclamar en una sociedad y hacerse valer. Por lo tanto, no se pueden obtener a ser privados ni negados. En 1948 se declaran que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad de derechos humanos, que con el tiempo se hizo el reconocimiento y la validez donde el pueblo se sentía satisfecho por la libertad, la seguridad y la felicidad autónoma. La adopción y declaración de derechos del pueblo de Virginia en 1776 se clasifica como una de las más importantes historias en la era moderna en relación con los derechos humanos y herramienta para la construcción de derechos internacionales de los derechos humanos. La importancia de la Declaración de Derechos de Virginia radica en su constitucionalismo, es decir, en que no se trata de una ley realizada por un parlamento, fácilmente modificada o derogada por otra ley, sino una norma constitucional que requiere procedimientos mucho más complejos y mayorías especiales para ser reformada. Thomas Jefferson se basaba en esta declaración, copiando ampliamente por las otras colonias y se convirtió en la base de declaración de estos derechos, una declaración que estaba representada por la buena gente de Virginia, reunidos en plena y libre convención cuyos derechos les pertenecía a ellos y a su posterioridad. Su autoría es titulada para George Mason, que allí le ayudaría con esfuerzo a solventar la relación importante y principal para la Carta de la Constitución de los Estados Unidos. Especialmente Mason, a pesar de su posición esclavista, pero al no verse Mason abandonaría la Convención Institucional de 1789, donde se negó a leer y firmar la Constitución, donde reclamaba que le faltaba la Carta de Derechos y además estaría a favor de la posición que colocara el fin del tráfico de los derechos. La declaración influyó decisivamente en los documentos de derechos humanos posteriores. Thomas Jefferson se inspiró en ella cuando existió la incorporación de una Carta de Derechos de los Estados Unidos a la Constitución de los Estados Unidos. Este documento fue suficientemente válido para que Estados Unidos hiciera frente y apoderado de la esclavitud y sobre aquellos actos en contra del documento. George Mason fue un político y hacendado de Virginia, delegado a la Convención Constitucional de 1787, y uno de 3 representantes que rechazaron firmar la Constitución Federal. Sus escritos han tenido una influencia significativa en el pensamiento y los acontecimientos políticos relacionados con la fundación de Estados Unidos, como secciones sustanciales de las resoluciones de Fairfax de 1774, la Declaración de Virginia de 1776 y sus objeciones a esta constitución de gobierno. Thomas Lee fue un plantador y político de Virginia que sirvió en la Cámara de los Burgueses y más tarde en el Senado de Virginia, y puede ser mejor conocido como uno de los editores de la Declaración de Derechos de Virginia. Fue designado miembro de un comité encabezado por Thomas Jefferson e integrado por White y George Mason para revisar, enmendar o derogar cualquier ley de Virginia, sujeto a la aprobación de la Cámara de los Delegados de Virginia. Entre sus principales autores también se encuentra la Convención de Delegados de Virginia. Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Hecha por los representantes del pueblo de Virginia reunidos en la Convención plena y libre como derechos que les pertenecen a ellos y a su posteridad como la base y fundamento de su gobierno. De ellos encontramos 16. 1. Todos los hombres son igualmente libres e independientes, tienen derechos inherentes, es decir, cuando entran en un estado de sociedad no deben ser privados del gozo de la vida y la libertad. 2. Todo poder reside en el pueblo, derivándose que los magistrados son sus administradores y responsables ante el pueblo. 3. El gobierno debería ser instituido para el bien común, la protección y seguridad del pueblo. De todas las formas y modos de gobierno es el mejor y capaz de producir felicidad y seguridad, y el que esté más asegurado contra un mal gobierno. 4. Ningún hombre o grupo de hombres tiene derecho a percibir emolumentos exclusivos o privilegiados de la comunidad, sino en consideración a servicios públicos, los cuales al no ser hereditarios se contraponen a que los cargos de magistrado, legislador o juez lo sean. 5.
Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben ser separados, que los miembros sea evitado el ejército de la opresión, haciéndoles sentir cargas del pueblo. Para ello deberían en algunos periodos ser reducidos en un estado civil y que las vacantes se cubran por elecciones frecuentes fijas en los cuales todos o alguna parte de los exmiembros sean elegibles o inelegibles según las leyes. 6. Las elecciones de los miembros como representantes del pueblo en la asamblea deben ser libres. Todos los hombres tengan un interés común y vinculación con la comunidad. Tengan derecho al sufragio. No se le impongan cargas fiscales ni desposeerles de sus propiedades para uso público sin su consentimiento. 7. Todo poder de suspender o la ejecutoria de las leyes por cualesquier autoridad sin consentimiento de los representantes del pueblo es injurioso para sus derechos y no se debe ejercer. 8. Todo juicio capital o criminal, un hombre tiene derecho a exigir la causa y naturaleza de la acusación, a ser confrontado con los acusadores y testigos, a solicitar pruebas a su favor y a un juicio rápido por un jurado imparcial, sin cuyo consentimiento unánime no puede ser declarado culpable ni tampoco se le puede obligar a presentar pruebas contra sí mismo, que ningún hombre sea privado de su libertad salvo por la ley de la tierra o el juicio de sus pares. 9. No se requiera fianzas excesivas ni se impongan o dicten castigos crueles o anormales. 10. Las órdenes judiciales por medio de las cuales un funcionario puede allanar un sitio sospechoso sin prueba de hecho cometido o arrestar a cualquier persona no mencionada o el delito no esté especialmente descrito o probado son opresivas y crueles y no deben ser extendidas. 11. En controversias sobre la propiedad en conflictos entre hombre y hombre, es preferible el antiguo juicio conjurado y debe considerarse sagrado. 12. La libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y jamás puede restringir la de un gobierno despósito. 13. Una milicia bien regulada compuesta del cuerpo del pueblo entrenado para las armas en la defensa apropiada y segura de un Estado libre en tiempos de paz. Los ejércitos permanentes deben evitarse por peligrosos para la libertad de los militares, subordinarse estrictamente al poder civil y gobernados por él mismo. 14. El pueblo tiene derecho a un gobierno uniforme y no debe nombrar, establecer ningún gobierno separado o independiente del gobierno de Virginia, dentro de sus límites. 15. Ningún gobierno libre o las bendiciones de la libertad pueden ser conservados por ningún pueblo, sino con una firme adhesión a la justicia, moderación, templanza, frugalidad y virtud, y con frecuente vuelta a los principios fundamentales. 16. Que la religión o las obligaciones que tenemos con nuestro Creador y la manera de cumplirlas pueden ser dirigidas por la razón y convicción, no por fuerza o violación. Y todos los hombres tienen idéntico derecho al libre ejercicio de la religión según los dictados de la conciencia, y es deber mutuo de todos el practicar la indulgencia, el amor y la caridad cristiana.